Estimado, buenas noches. Espero que con esto cerremos la discusión que teníamos, o por lo menos que entiendas. Y dado que puede ser que otras gentes estén en tu mismo error de no querer, porque en tu caso no es no saber, sino no querer distinguir lo cierto de lo falso, creo que voy a subir este video para intentar que algún modernista más le sirva por ahí. El asunto es que esto inicia con un amigo al que le estaba yo platicando, donde le digo que algunas cosas son cualitativas, es decir, que solo pueden tener la cualidad de ser o no ser, o de tenerse o no tenerse, como la fe católica, la membresía de la iglesia, la santidad, la verdad, que es de donde depende todo lo demás, la ortodoxia, la salvación, la infalibilidad, el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son modos del ser que hasta donde sabemos, refiriéndose a cosas de dogma, o son o no son, o se tiene o no se tiene. Entonces, o la fe católica o se tiene o no se tiene, y por lo tanto se es miembro de la iglesia o no se es, y por lo tanto se puede tener santidad o vida de la gracia o no se tiene. Y para que todos estos conceptos que Dios nos ha explicado sean ciertos, pues dependen principalmente de que exista una cosa llamada verdad, porque si la verdad de Dios es relativa, pues todo lo demás es relativo. Entonces, ¿qué me responde mi amigo hablando de esto? Dice, bueno, es que mi amigo afirma que en la iglesia conciliar todavía queda aún algo de santidad, y él me dice por qué es cualitativa y cuantitativa a la vez. Él dice que somos los neuróticos de los seres los que no aceptamos que pueda haber todavía santidad en esas buenas gentes, porque él está seguro que ha visto algunas monjas con mirada vidriosa y llorosa, viendo al Santísimo, el cual está presente ahí, el Señor, y ellas adorándolo ahí. Y de otros muchos sacerdotes que buenamente todavía hacen una buena misa del Novus Ordo, y que ahí todavía queda algo de santidad, que ni modo que no quede ahí nada de santidad y todas esas gentes estén engañadas y se vayan al infierno. Okay. ¿Qué nos dice las leyes de la lógica? De entrada tenemos dos, la ley del tercio excluido y la ley de la no contradicción. La ley del tercio excluido nos afirma que una proposición, y aquí estoy diciendo cualquier proposición, a ver, esto debe quedar muy claro, cualquier proposición o idea o frase o sentencia o lo que una persona diga, solo puede tener uno de tres estados lógicos: o lo que dijo es verdadero, o lo que dijo es falso, o es una paradoja. No hay más. O sea, no puede ser que algo esté a la vez en verdadero y en falso. La ley de la no contradicción sostiene que una proposición cualquiera no puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa, excepto las paradojas que ya dijimos, y para que sea una paradoja tiene que haber autorreferencia. Entonces son casos muy escasos y construcciones muy sofisticadas del lenguaje. Hay otras leyes de la lógica, de las cuales nos vamos a meter al principio de bivalencia. Cada proposición tiene exactamente un valor de verdad, o es verdadero o es falso, sin términos intermedios, similar a la del texto excluido, pero aplicado al valor de verdad. Entonces, hoy es lunes, es o verdadero o falso, no hay término medio, punto. Hoy es lunes, sí o no, no queda más. Ahora bien, el asunto es que las categorías de que algo sea cualitativo o cuantitativo son mutuamente excluyentes. Es decir, no hay modo en este universo que Dios creó que las cosas sean a la vez cualitativas y cuantitativas al mismo tiempo, que su naturaleza fundamental sea o cualitativa y cuantitativa. Tienen que ser o la una o la otra, porque si no, una mujer podría estar embarazada al 1% o al 50%. Ahora bien, el asunto es que esto de no querer admitir esto por no querer admitir que o se pertenece a la iglesia o se está fuera de la iglesia, o hay todavía, o Dios está todavía presente en esa iglesia con esa misa y con esos sacramentos, o no está presente, así
determinantemente no lo está. Es lo que no se niegan a admitir, como ellos ven a una cosita piadosa por aquí, una cosita piadosa por allá, se te figura que ahí todavía debe haber un poquito de santidad. No, la santidad es o no la hay, o sí la hay. Ahora bien, el asunto es, ¿quién decide si algo es santo o no? ¿Tú lo decides? ¿En base a qué? ¿A que ves lagrimosos ojos? ¿O esto lo decide Dios y lo decidió por medio de sus leyes que ya nos explicó canónicamente? Ahora bien, aquí el asunto es que las leyes de la lógica forman parte de la ley universal, de la ley natural que Dios puso al hombre en su mente. ¿Por qué? Porque así como Dios puso las leyes del no matarás y del no robarás y de etcétera, etcétera, en el corazón de todo hombre, o sea, no hay ni una persona en este mundo que viniera a este mundo sin que tuviera esas leyes grabadas en el corazón. Todos las tienen. Y por lo mismo, para que esas personas pudieran saber cuándo algo es bueno y cuándo es verdadero, Dios puso también como leyes universales las leyes de la lógica. O sea, en este universo que Dios creó, con las leyes de la lógica que Él creó, porque la lógica no existía fuera de Dios, hasta que Él las creó en cosas concretas en este mundo, no hay modo que algo sea a la vez verdadero y falso, salvo las paradojas, ya dijimos, pero esas son construcciones del lenguaje y se usan más en matemáticas que en otra cosa. Entonces, para fines prácticos, o algo es verdadero o algo es falso. Punto. No puede ser que algo esté al 50% en ese sentido. El problema es que querer creer que todavía hay un poco de santidad en esta iglesia conciliar te lleva a herejías. Tú podrás decir, bueno, pero estaba bromeando. Puede ser que para algunas cosas sí, para otras no, espérame. El asunto es que esa creencia tuya te lleva a actos que finalmente son o buenos o malos. No hay modo que tus actos por creer una cosa al 50% sean medio buenos y o medio malos. Entonces, según son tus creencias, según son tus actos. Y esos actos o son buenos o son malos, punto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas o te salvas o te condenas. Entonces, el asunto es que, fíjate nada más a lo ridículo que tú llegas con que a veces son cualitativas o a veces cuantitativas, o son a la vez cualitativas y cuantitativas. Eso quiere decir que tú podrías, si la gracia fuera a la vez cualitativa y cuantitativa, tú puedes decir, yo estoy en gracia al 50%. Órale, eso quiere decir que Dios te va a condenar a la mitad y la otra mitad te va a salvar. Ve nada más a qué idioteces llegas, mi estimado. O puede ser que un sacramento sea válido a la mitad, es decir, que nada más la mitad de nuestro Señor esté presente. Por Dios, o está presente o no lo está, o en su iglesia Él está feliz con su iglesia o no lo está, y tú estás diciendo que Dios está un poquito feliz con la iglesia conciliar, o que Dios todavía está un poquito presente ahí. Si está un poquito, está todo. O sea, no puede haber un pedacito de Dios ahí nada más. Entonces, o la iglesia conciliar o está Dios presente o no lo está. No puede ser que esté un poquito presente con un poquito de santidad. Más bien, y esto es a lo que tú no quieres llegar, es que pudiera ser que algunas personas en la iglesia conciliar tuvieran algo de santidad, pero son las personas, no la institución. ¿Qué personas pueden tener santidad en la iglesia conciliar? Un niño recién nacido y recién bautizado. Ese niño al que acaban de bautizar tiene santidad y está en la iglesia conciliar. Si se mueve ahorita, se salva. ¿Puede haber otros casos? Sí, los casos en que estén en ignorancia invencible. Un niño de 10 años que lleve una buena vida, moralmente todavía no se puede meter en asuntos de dogma. Si sabe lo básico, no importa tanto lo otro. O sea, ¿se puede salvar? Sí se puede salvar. ¿Está en la iglesia conciliar? Sí. Ahora bien, el problema es que en estos tiempos de engaños, donde todo el mundo cree que el Papa está ahí, es decir, que Bergoglio es Papa, y que él todavía, y que hay que luchar contra el Papa, y entonces, el asunto es que esas gentes que sí saben algo de teología como tú,
No pueden decir, bueno, es que esto puede ser que es asunto humano, ¿quién eres tú para juzgar si Dios está ahí presente o no? Espérame, eso ya fue definido por los papas. No puede haber al mismo tiempo herejía y que Dios esté presente. Porque entonces la herejía no es pecado. Y si no es pecado, sí puede estar presente. Entonces, o en la iglesia conciliar está Dios con toda su gracia, pero en la institución, no estoy hablando de las personas, en la institución. Y la institución tiene una serie de creencias. O sea, las personas puede ser que tengan unas creencias y que estén metidas en la institución. Una cosa es que una persona se salve a pesar de haber estado en la iglesia conciliar, y otra cosa es gracias a. No hay modo que alguien se salve gracias a la iglesia conciliar. Si eso es lo que tú te temes, puede ser que alguien se salve a pesar de haber estado en la iglesia conciliar, si es que, por las razones que ya dijimos, no estuviera al 100% metido en las ideas. Ahora, el asunto es que ahorita la gente está tan incoherente, o sea, no creen que el ser lógico sea parte de las leyes de la salvación. El disque obispo Strickland pidió que se rezara por la conversión del Papa Francisco, para que no siga arrastrando gentes a la perdición. Y otro católico despistado por ahí hizo una novena para llamar a que todo el mundo orara por la conversión del Papa. Señores, si el Papa necesita convertirse, necesariamente estás admitiendo que no es católico. Y si no es católico, ¿cómo va a ser el Papa? ¿Por qué? Porque si no es católico, no pertenece a la iglesia. Y si no pertenece a la iglesia, dime cómo alguien que tiene la cabeza puesta en otro cuerpo es jefe de este cuerpo. Si su cabeza está allá, no pertenece a. O sea, la iglesia, para pertenecer a la iglesia, se tiene que tener la fe de la iglesia. Y si no tiene la fe de la iglesia, por eso pide su conversión, dime cómo es que este señor podría ser papa. Ahora bien, el asunto es que si estas gentes tuvieran que admitir que Bergoglio no es papa, se les cae el teatrito de la vida y no quieren llegar a eso. No quieren llegar a decir, toda mi vida he dormido con el enemigo. Pues sí, tienes que llegar a eso. Toda tu vida has dormido con el enemigo. Y si no te arrepientes de eso para empezar, te las vas a ver en problemas. Todavía platicando con mi amigo, dice, como estamos ya empezando a asuntos proféticos de fin de año, me dice, si debo creer en las apariciones de Guadalupe, la Salud de Fátima y las revelaciones de Santa Catalina de Emmerich, San Juan Visco, San Francisco, etc., yo les respondo, la revelación divina se cerró con la muerte del último apóstol, punto, no tiene vuelta de hoja. Pero hay que distinguir entre revelación y teofanía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el suceso de Guadalupe no es dogma. O sea, yo me puedo salvar sin creer en que la Virgen dejó su imagen en el ayate y no pasa nada. Mientras crea todos los dogmas y actúe de acuerdo a ellos, me puedo salvar. Entonces hay que distinguir entre revelación y teofanía. Y además hay que distinguir entre que hay cosas que son de fe divina, es decir, o las creo para salvarme, y de fe humana. Bueno, esto puedo creerlo, pero mientras el juicio de la iglesia no me es indispensable para salvarme, pues. Y aún en las profecías tenemos que distinguir dos tipos de profecía. Las profecías absolutas, como por ejemplo el misterio de la encarnación, tenía que darse sin vuelta de hoja. Y profecías condicionales, por ejemplo, hoy en día tenemos de algunos santos las profecías del gran monarca. Son condicionales. La profecía de la conversión de Rusia, que no se hizo porque no se pidió en su momento la consagración como el cielo la pidió, son condicionales. Y además, en esta época de engaño, hemos de saber que hay una bola de falsos santos y falsos beatos y demás que la iglesia nunca terminó de admitir, como por ejemplo Santa Catalina de Emmerich, que no es santa, porque esa vino a ser canonizada por los modernistas,
O sea, en el mejor de los, porque no me he fijado el año, pero en el mejor de los casos es o venerable o beata. Y eso no le da un imprimatur a todas sus profecías. Bueno, gusto en haberlos visto. Feliz año, y el año que entra empezamos con cosas más serias.